Bueno, pues si os parece vamos a empezar. Bueno, primero buenas tardes, como he dicho antes, a aquellos que se han incorporado ahora. Muchísimas gracias por que estéis ahí con nosotros, acompañándonos en un webinar más de Fundación ECO con el apoyo de Health in Code, y que ya sabéis que esta serie de webinars, para los que ya habéis seguido sabéis cómo es la dinámica, para los que os incorporéis hoy por primera vez, pues lo que hemos diseñado es un programa de píldoras formativas de alrededor de media hora más o menos, con cuestiones muy concretas, con ponentes muy expertos en esos campos, para que, bueno, pues yendo desde un punto de vista muy práctico a aspectos del asesoramiento genético que vivimos todos los días y que nos generan dudas, etcétera, pues como digo, con algún experto, hacer una revisión o incluso a veces, más que una revisión, un planteamiento de la expertise de cada uno de nosotros. Aquí se trata mucho de que sea muy interactivo y que nos planteéis dudas, cuestiones o comentarios o puntos de vista. Entonces podéis ir mandando a lo largo de la ponencia a través del chat vuestras cuestiones, y al final, ya cuando acabemos, pues yo se la retransmitiré en este caso a la doctora Chiribella, que aprovecho para presentar a la doctora Chiribella. Para aquellos que nos dedicamos al asesoramiento genético, es una compañera muy conocida en el área del cáncer hereditario, que ha participado desde los primeros momentos en el desarrollo de todo el programa de cáncer hereditario que ha habido en nuestro país a través de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y por hacer un breve resumen de la parte más asistencial o docente de la doctora Chiribella, ella es jefa clínica del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, siendo la responsable de las áreas de genitourinario y cáncer hereditario. Es profesora de oncología desde 2016, forma parte del grupo de asesoramiento en cáncer hereditario de la Comunidad Valenciana y está acreditada por la SEON en experto en consejo genético en los años 2014 y reacreditada en 2021. Además, es doctora desde el año 2005 con una tesis doctoral relacionada con las mutaciones en los genes BRCA en mujeres con cáncer de mama menores de 41 años. En este caso, pues bueno, la verdad es que le hemos trasladado a Isabel una cuestión que es cada vez más frecuente, que nos genera a todos unas dudas, que además produce una demanda, yo creo, por parte de las personas que acuden a la consulta, ¿no? sobre este aspecto, y que a veces es difícil explicarles si realmente debemos hacerle o no un test genético a una persona sana, ¿no? El título que he planteado, aunque sea un poquito largo, pero yo creo que focaliza bastante bien la idea, es, bueno, mi paciente sana, puesto sana porque la mayoría suelen ser situaciones de mama, ovario hereditario. Presenta una familia que tiene criterios clarísimos de cáncer hereditario, pero no tenemos un candidato ideal para poder iniciar el estudio. Es una familia que nunca se ha hecho un estudio genético. Y ella es la única candidata en el sentido que es una persona sana, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en estas situaciones? ¿Cuál es la mejor opción que le podemos ofrecer para beneficiar en la medida que podamos? Yo ya no me enrollo más. Muchísimas gracias, Isabel. Sé que, vamos, es un tema que conoces y que en el día a día de tu consulta seguro que te enfrentas a muchas situaciones de este tipo, y ya te dejo a ti a los mandos para que nos hagas un resumen de esta situación. Vale, pues bueno, gracias Pedro por invitarme a este webinar con vosotros y a la Fundación ECO por ayudar a poder realizarlo. La verdad es que cuando me enviasteis este título y tan grande lo vi por encima, bueno, bien, ¿no? Ya veremos cómo lo planteo. Y cuando me puse realmente a desarrollarlo, pues bueno, vi la importancia y sobre todo lo que nos viene por delante, ¿vale? Entonces a mí me ha servido mucho para ver lo que hay ahora y lo poco que en nada va a cambiar. Vale, bueno, este es el título que ya ha comentado Pedro. Mi paciente es sana, tiene una familia que cumple criterios francos de cáncer hereditario, pero no hay candidato ideal para el estudio inicial, ¿vale? ¿Cuál es la mejor opción? Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. ¿Qué significa que cumple criterios francos de cáncer hereditario? ¿Quién es el candidato inicial para iniciar un ideal para iniciar un estudio? Y que ya al final, ¿no?, de todo esto, a ver si no tenemos ese candidato ideal, cuál es la mejor opción para poder realizar un estudio a esta persona. Vamos a verlo pues, en los síndromes que vemos más frecuentemente: cáncer de mama y ovario hereditario, y en el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Empezando con el síndrome de cáncer de mama hereditario, bueno, pues todos sabéis que en la consulta tenemos pues diferentes guías. Está la guía de SEOM, por ejemplo, luego hay guías de diferentes comunidades. En la guía SEOM
por ver una así a nivel nacional, pues bueno, todo no sabemos, ¿no? Pues si hay una paciente con cáncer de mama o cáncer de ovario, cáncer de mama antes de los 40 años, si es bilateral el primero antes de los 50, el triple negativo, o sea, cada vez hay criterios y también se van cambiando a medida que conocemos más. Sobre todo cuando estamos hablando de familias, el criterio más estricto o el más claro sería el tener 3 o más antecedentes de cáncer de mama, y aquí ya vemos que se ha ampliado no solo cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, pues cáncer de páncreas, o sea, cada vez vamos aumentando más estos criterios. Si nos vamos a las guías de la NCCN, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, que allí casi es difícil no tener a una persona que cumpla un criterio para hacerse el estudio genético. Allí sería, pues lo ofrecen, ¿no?, a todas las mujeres con cáncer de mama diagnosticado antes o a los 50 años. Por una parte, como vemos aquí, ¿no?, todos los criterios para inhibidores de PARP, eso los vamos a dejar aparte, ya que aquí vamos a hablar más de lo que es a nivel familiar, o bien si tienen familiares afectos de cáncer de mama, son todos más o menos parecidos, ¿no? Pues cáncer de mama antes de los 50 años, que haya cáncer de mama en el hombre, que haya cáncer de ovario en la familia, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, ¿vale? Y todos estos, bueno, son más o menos todos estos criterios lógicamente iguales, a lo mejor en la edad es cuando se va un poquito. Y también va a ser muy importante, ¿no?, las unidades de consejo genético, cuando tenemos una familia que hay varios antecedentes de cáncer de mama y cáncer de ovario, pues siempre intentamos, aunque haya consultado otra persona de la familia, intentamos ver cuál es ese candidato ideal, ¿no?, que siempre nos han dicho, pues si es la mujer que tiene un diagnóstico de cáncer de mama y ovario, porque la probabilidad de quitar los esporádicos pues va a ser mayor. Cuanto más precoz es la edad, si tenemos un cáncer de mama a los 30 y está viva, o un cáncer de mama a los 50, pues vamos a elegir a la que ha tenido el cáncer de mama a los 30 años. Si hay cáncer de ovario, ¿vale? Por la diferencia, el cáncer de ovario es mucho menos frecuente y por lo tanto vamos a diferenciar más el cáncer esporádico o cáncer de mama bilateral o cáncer de mama en el hombre, ¿no? O sea, vamos a elegir cuál vamos a pensar que no entra dentro de los criterios que parece que son menos cáncer esporádico pues para no errar, ¿no? No estar estudiando en una familia que podría tener una mutación, pues coger a uno de los miembros que no tiene, que es esporádico. Y luego he añadido lo que veis ahí, aquí abajo, ¿no?, porque eso en realidad es lo que tenemos en muchas unidades, ¿no?, que si todos los familiares afectos de cáncer han fallecido, no se realizará el estudio genético en sanos debido a la baja probabilidad de detectar una mutación patogénica. Y así hemos funcionado pues muy bien y muy tranquilos. Pero si seguimos revisando, en las guías de la SEON, como podéis ver aquí arriba, ¿qué nos dicen? ¿Por qué elegimos estos criterios? Porque en realidad cuando elegimos esos criterios estamos pensando que la probabilidad de detectar una mutación es mayor o igual al 10%, ¿vale? Y este 10 ya lo empiezo a introducir porque va a ser importante a lo largo de la charla. Y si nos vamos a las guías NICE, que son las guías que se utilizan en Inglaterra, ya en 2013 decían, y nos vamos a meter ya en esas personas sanas, que cuando tenemos una persona sana, o sea, no afecta de cáncer, y le hemos calculado el riesgo, tiene una probabilidad mayor del 10%, le deberíamos ofrecer un estudio genético. Si nos vamos a las guías de la NCCN, que antes ya hemos visto, ahí en la parte de abajo, que hay veces que eso ya nos lo pasamos por encima, si lo vemos detenidamente, y también está desde hace ya bastantes años, también hablan, ¿no?, de personas sanas, personas que no tienen cáncer. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Pues si tienen un familiar de primero o segundo grado, se le podría ofrecer un estudio genético, o por otra parte, utilizando los modelos de riesgo. Los modelos de riesgo, el BRCA-PRO, el CANRIS, si la probabilidad es mayor de un 5%, se debería ofrecer hacer un estudio genético de los genes BRCA1 o BRCA2. Los modelos, bueno, pues yo creo que se utilizan en casi todas las unidades de consejo genético. Hay modelos, pues predicción de riesgo de cáncer de mama o predicción de riesgo de presentar una mutación, pues BRCA, BRCA2, que eran los más frecuentes. Y casi todos los que utilizamos es el antiguo boadiceano, que ahora se llama el CANRIS. Para los que estéis menos familiarizados, la verdad es que es un modelo muy fácil de utilizar. Te registras en la página web que está en internet poniendo CANRIS boadicea
y bueno, pues te van preguntando los antecedentes de la familia y se van dibujando los árboles y al final verás la probabilidad de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos va a nuestra unidad una chica, ¿vale? Que es pues el caso que estamos revisando esta tarde, una mujer de 20 años, que su madre ha tenido cáncer de mama a los 35, la tía cáncer de mama a los 30, la abuela cáncer de mama a los 45 años y las tres han fallecido, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues bueno, yo creo que estamos haciendo casi todas las unidades con modelos de predicción, calcular el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida y a partir de ahí ya pues dar el seguimiento aconsejado, mamo, rezo, lo que sea. Pero aquí lo que estamos buscando es el riesgo de mutación, ¿vale? Si lo podéis ver aquí, Cambridge lo calcula. Aquí esta mujer a los 20 años tiene un riesgo de cáncer de mama, de presentar una mutación en BRCA1 BRCA2 de 12,65%, ¿vale? O sea que estaría indicado hacer el estudio genético según las guías NICE que hemos visto o las guías de la NCCN. Yo me he dedicado aquí a cambiar edades, ¿no? y a ver por todo lo que se nos va a venir encima. Entonces, por ejemplo, en esta familia que tenemos, que la madre tuvo un cáncer de mama a los 50, la tía a los 44, la abuela a los 49, ¿y qué riesgo nos sale? Pues nos sale que tiene una probabilidad de tener una mutación en BRCA1 BRCA2 de 7%, ¿vale? Si nos vamos a otro arbolito, que estos vemos un montón, ¿vale? Un montón en las consultas, pues una mujer de 20 años, su madre ha tenido cáncer de mama a los 50 años, fallecida, la abuela cáncer de mama a los 49, ¿vale? Ese criterio que tenemos de dos familiares con cáncer de mama, menor o igual de 50 años. Aquí la probabilidad de tener ella una mutación en BRCA1 o BRCA2 está en 2,8%, ¿vale? Y esto solo, pues, bueno, tener un poco en mente para lo que vamos a ir viendo. Respecto a cáncer de ovario, ¿qué dicen las guías? Por ejemplo, la NCCN, que si tenemos, aquí tenemos, ¿no?, una mujer sana, porque pues, su madre, su tía, su abuela ha fallecido de este cáncer de ovario y por lo tanto no se le puede hacer a ella, si es un familiar de primero o segundo grado, ellos están ofreciendo un estudio genético o calculando por un modelo de probabilidad. Cuando la probabilidad es mayor de un 5%, con uno de los dos modelos, BRCA Pro o Cambridge, que son los que más utilizamos, se le debería ofrecer hacer un estudio genético a esta mujer sana. En cáncer de páncreas, aquí lo que sugieren es que todo familiar, cáncer de páncreas sabemos que hay muchísimos que se mueren, ¿no? Que con un familiar afecto de cáncer de páncreas se le debería ofrecer el estudio genético al familiar de primer grado. ¿Vale? O sea, imaginaros esto lo que va a suponer en las consultas o con cáncer de próstata. Un familiar sano con un familiar de primer grado que cumpla los criterios, bueno, que vemos aquí, no los primeros o metastásico o histología, que estaría a lo mejor más indicado para un tratamiento con inhibidores del PAR, sino los que vemos aquí para el familiar, cuando tenemos más de un familiar en principio de primer grado que tenga cáncer de mama antes de los 50, cáncer de mama triple negativo, cáncer de mama en el varón, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, ¿vale? Estos criterios harían que si todos sus familiares afectos han fallecido, pues se le debería ofrecer hacer un estudio genético. Ahora nos vamos a lo que es el síndrome de cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis, lo que es el síndrome de Lynch. Ya conocemos también los criterios, ¿no? Hoy en día, quienes estamos estudiando, pues a todos les hacemos un estudio en principio con inmunistoquímica de los pacientes con cáncer de colon antes de los 50 o son de tratamientos sincrónicos, o sea, todos estos antecedentes y criterios que ya conocemos, ¿vale? Y aquí, ¿qué dice? Pues que si todos los familiares afectos han fallecido, si se hace un estudio con este modelo para ver la probabilidad de tener una mutación en uno de estos genes relacionados con el síndrome de Lynch, utilizando el modelo de PREM, cuando ya sale el riesgo mayor o igual a 2,5%, se debería seleccionar para hacer un estudio genético. Pues ellos han hecho un estudio entre 2,5 y 5 y piensan que no hay que esperar a tener más de 5% de probabilidad, sino con más de 2,5% ya se debería ofrecer hacer un estudio genético.
Este modelo, PREM5, también está en internet, tú lo pones y te va preguntando pues una serie de antecedentes, ¿no? He hecho lo mismo que antes con la mama. Si yo tengo un chico que pregunta de 35 años y su padre falleció por un cáncer de colon diagnosticado a los 40 años, ¿qué probabilidad le sale? Pues tiene una probabilidad, según este modelo de predicción, de 5,6% de detectar una mutación en uno de estos genes relacionados con el síndrome de Lynch, ¿vale? MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 o EPCAM. Y aquí también he estado viendo, pues según las edades, y como podéis ver, bueno, es que me he quedado un poco alucinada, ¿no? Si cogemos el dintel, ese que bueno, entre 2,5 y 5, si nos vamos a 2,5, es que este hombre de 35 años que pregunta si su padre, su familiar de primer grado, tuvo un cáncer de colon con 65 años, el riesgo, si no lo he calculado mal, que creo que no, es que es del 2,7%. O sea que, según ellos, según la NCCN, estas son las guías de la NCCN, nosotros todavía no tenemos nada de esto, las guías de la NCCN dirían que sí, que se debe ofrecer hacer un estudio genético. Con la poliposis adenomatosa familiar yo creo que es un poco más sencillo, ¿no? Porque en la poliposis adenomatosa todos sabemos que, bueno, pues si te dicen que hay antecedentes de pólipos en la familia, lo más fácil es hacer una colonoscopia y a partir de ahí tomar la decisión, ¿no? Y estás tomando la decisión en una persona sana, pero que le estás haciendo una colonoscopia. Por lo tanto, ahora lo que hemos visto es eso, ¿eh? No hay candidato ideal y cuál es la mejor opción. Vale, bueno, pues yo os tengo que decir que no sé si está conectada Beatriz de las Heras, que es la que es la coordinadora de la sección de cáncer hereditario de la SEOM y también es compañera mía de unidad de consejo genético en la Comunidad Valenciana, porque ella está en Elche. Pues me ha dejado esto que están trabajando, que es una propuesta para la cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud, o sea que esto nos va a afectar a toda España. ¿Vale? Y es justo este punto que estamos hablando ahora, ¿no? Aparte de, yo me he centrado en estas personas sanas con antecedentes familiares, ¿vale? Entonces dicen que en primer lugar se intentaría realizar el estudio genético en tejido sano extraído de un bloque de parafina del paciente afectado por la neoplasia, o sea, en la familia vemos cuál es el mejor índice, que eso ya nos lo sabemos todos, ha fallecido, se habla con anatomía patológica y se intenta buscar, siempre con el diagnóstico del tumor, suele haber tejido no neoplásico adyacente, ¿no? Se tendría que buscar ese tejido neoplásico adyacente y ahí hacer un estudio pues, con NGS de todos los genes que pensamos que se tienen que estudiar en ese caso. Y cuando no es posible, o sea, cuando no tendremos ese bloque de parafina, pues entonces ya vamos a estudiar, valorar si tenemos que hacer el estudio en una persona sana. Entonces yo he resumido aquí los criterios que estos, ya os recuerdo, son los que se han propuesto al Ministerio y están pendientes de aprobación. En el caso de cáncer de mama y ovario hereditario, pues una persona, bueno, esto es lo que hemos estado viendo, habría que calcular la probabilidad y si sale la probabilidad mayor de un 10%, se debería ofrecer hacer el estudio genético. Ya hemos visto con los antecedentes familiares cómo sale, ¿no? Bueno, que vamos a encontrar o vamos a tener a muchas mujeres sanas que a lo mejor podemos ofrecer hacer el estudio genético. Respecto al síndrome de Lynch, ¿qué es lo que proponen? Pues un familiar sano de primer grado, afecto de una familia que cumple los criterios de Ámsterdam, se le podría ofrecer hacer el estudio de síndrome de Lynch, ¿vale? Los criterios de Ámsterdam, si os acordáis, porque como ahora vamos ahí directamente en el síndrome de Lynch como una inmunohistoquímica, pues a lo mejor si lleváis poco tiempo pues no os acordéis de eso, ¿no? Criterios de Ámsterdam era pues al tener al menos 3 familiares afectos, 2 generaciones seguidas y cáncer de colon con menos de 50 años. Desde luego, Ámsterdam hay muchos menos que criterios de cáncer de mama y ovario hereditario, pero también hay muchos. Luego la verdad es que la tercera me gusta mucho porque hay veces que lo tenemos, ¿no? O sea, cuando tenemos una persona sana, nosotros sí que hay veces que intentamos estudiar al familiar afecto que ha fallecido, que tiene cáncer de colon o cáncer de endometrio, hacemos estudio de inmunistoquímica en la pieza de tumor, ¿no? Entonces, cuando te sale una pérdida de expresión de alguna de las proteínas, ¿vale? Descartada la hipermetilación de MLH1, pues lo ideal, ¿no? Sería poder ofrecer a ese familiar de primer grado un estudio genético. Bueno, pues hay laboratorios o comunidades que lo hacen y otras
otras que no, ¿no? A nosotros alguna vez hemos podido, pero bueno, tenían que tener unos criterios muy estrictos, que a lo mejor tener el familiar de primer grado por arriba y por abajo fallecidos, y entonces, bueno, es que tenía que tener una mutación segura si estaba esto relacionado. Respecto a la poliposis familiar, como le vamos a hacer una colono, bueno, pues si ya tiene más se podría indicar el estudio genético si tiene antecedentes de póliposos, pues no siendo tan estricto, ¿no? Como los criterios de pólipos, aunque sean menos de 10, pues se podría hacer el estudio. Y luego, cuando hay un familiar sano con uno de los criterios bien definidos de von Hippel, de Mendoz, de cáncer gástrico difuso, Buyer-Gauden, o sea que tendremos que ver muy bien que cumplan esos criterios clínicos, y si el familiar sano se le puede hacer el estudio genético, se le debería ofrecer. Esto pone valoración por el Comité de Cáncer Hereditario. Os recuerdo que esta es la propuesta para toda España, que todavía está, para incluir en la cartera de servicios, que todavía está pendiente de aprobación. No sé qué significa exactamente, no sé si Beatriz nos podrá ayudar, lo que es la valoración del Comité del Cáncer Hereditario para decidir si hacemos estudio en todo esto. Porque familiar con un cáncer de colon menos de 50 años, que no puedas hacer ningún estudio en el tumor, ¿vale? Que no puedas, bueno, pues por lo que sea, no tengas esa parafilia, no puedas hacer un estudio inmunistoquímico ni estudio de genes. O un familiar de primer grado sano de un paciente con cáncer de ovario o con cáncer de próstata, de páncreas, o que cumplan los criterios de cáncer de mama hereditario, ¿vale? O sea que bueno, yo creo que ahora lo veremos en la discusión, porque va a cambiar totalmente a lo mejor lo que tenemos que hacer en las unidades de consejo genético. Uno de los problemas, por lo que he estado revisando, es el modelo a utilizar. Ya hemos visto que hay varios modelos y cada uno, la verdad es que si lo calculas no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que decidir cuál es el modelo para decidir el dintel, ¿no? Entre ese 2,5, 5 o 10. ¿Cuál es el margen para decidir hacer el estudio genético? Y luego también comentar que salió esto publicado el mes pasado, que es otro modelo más, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Este todavía no he encontrado nada por internet, yo creo que cuando lo revisé no podías entrar, pero la verdad es que está muy bien, porque estudia, la verdad es que todos los genes realmente que estudiamos en la consulta, ¿no? Pues BRCA1, 2, APC, caderina, EPCAN, bueno, los relacionados con el síndrome de Lynch, MIH, TP53, ATM, BRID, o sea, que todos los que utilizamos habitualmente en la consulta, ¿no? Los que realmente nos ayudan a nivel clínico. Y aquí lo que dicen que si con este nos sale un riesgo mayor o igual a un 2,5%, se podría considerar hacer un estudio genético. Bueno, mis conclusiones. Según lo que he revisado y lo que nos va a llegar ya pues dentro de unos meses, pues si es posible haríamos un estudio genético en el tejido sano, ¿vale? Extraído de un bloque de parafina del paciente afecto por la adenoplasia. Y ahí tendríamos que buscar cuál es el caso índice idóneo, ¿no? Luego también hemos visto que hay diferentes modelos de predicción, cuál es el modelo a utilizar, no sé si está del todo claro, y sobre todo a partir de qué riesgo deberíamos ofrecer un estudio genético, ¿vale? Aquí hemos visto que en España parece que lo que se inclina sería en el cáncer, utilizarlo por lo menos de momento solo en el cáncer de mama y ovario hereditario, y ofrecerlo cuando el riesgo sea mayor de un 10%. Y luego lo que os he comentado, ¿no? Que con la aprobación de la nueva cartera de servicios, bueno, yo creo que se van a abrir pues un montón de nuevas oportunidades, pero lo que yo no tengo claro es, ¿debemos hacer el mismo seguimiento si no encontramos la mutación? ¿Podemos quedarnos tranquilos? Y a lo mejor el riesgo, si no tiene ninguna mutación, es menor. Va a depender de los antecedentes de la familia, porque los criterios de riesgo son muy diferentes. No tiene nada que ver hacer un estudio genético cuando, por ejemplo, con el Amsterdam, ¿no? Si tienes más de 3 familiares afectos de cáncer de colon o síndromes o tumores relacionados, hacer un estudio genético cuando solo tienes un familiar de primer grado con cáncer de colon menor de 50 años. Y bueno, yo esto es todo lo que he revisado, y si queréis ahora pues hablamos de dudas que podáis tener. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. La verdad es que yo creo que has hecho una revisión exhaustiva y profunda de un tema complicado,
y que, como muy bien has acabado diciendo, bueno, esto ya no solo marcar un número a partir del cual se ofrece o no se ofrece, sino las implicaciones asistenciales que va a tener, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a mirar si hay alguna pregunta. Por ahora parece que no hay ninguna. A mí se me ocurren un montón, ¿vale? Entonces, no sé, la primera pregunta que te haría, tú que has revisado el tema, a mí siempre me ha producido curiosidad el tema de marcar un porcentaje, ¿no?, de riesgo a partir del cual decides que está indicado en un estudio, porque claro, esto es muy relativo, porque depende mucho del grado de información que tiene la persona que viene a la consulta sobre su familia, si la familia realmente es informativa o no es informativa, que bueno, algunos modelos ya lo valoran, pero bueno, ¿por qué marcamos en un 2,5 o en un 5% las posibilidades de tener una mutación? Es decir, ¿sabes? Lo pregunto porque yo no lo conozco. ¿Sabes si hay algún trabajo que diga que a partir de un porcentaje de posibilidades de mutación es coste eficaz o es eficiente o es el hacer el estudio? No, a ver, yo creo que todo esto viene de hace, ¿no?, muchos años. Se publicó en ASCO, ¿no?, cuando empezamos, yo estoy hablando igual de hace 15 o 20 años, ¿no?, que salía ese porcentaje del 10%, ¿no?, que cuando en una familia hay una probabilidad mayor o igual de un 10%, se debería aconsejar hacer un estudio genético. Yo creo que esto es también por el dinero, por lo que cuesta, ¿no? O sea, sí que es por una parte porque vas a tener más probabilidad de detectar una mutación, pero si esto fuera gratis, a lo mejor te daría un poco igual, ¿no? Ahí yo creo que aquí también está lo que siempre hemos hablado, ¿no?, de cuando decíamos que si la probabilidad era baja, y sobre todo porque nos tenemos que fijar en los antecedentes de la familia, ¿no?, y interpretar, porque ya sabemos que bueno, cuando solo hacíamos BRCA1 y BRCA2, no encontrábamos ninguna mutación y casi era más difícil explicar a esa familia, que sí que tenía criterios de verdad, ¿vale? De verdad me refiero a más de 3 familiares, ¿eh? Por ejemplo, en una familia informativa, que el riesgo seguía existiendo, y de hecho luego cuando hemos vuelto a testar, pues hemos encontrado mutaciones de PALB2, de ATM, CHEK2, o sea que hay muchas cosas que todavía no conocemos. Claro, si a partir de ahora hacemos más estudios genéticos y no encontramos mutaciones en todos estos genes que estamos haciendo, la verdad es que yo no tengo claro cuál va a ser el seguimiento que tengamos que recomendar. No lo sé, creo que tenemos que aprender mucho. Y sobre decidir 2,5, pues no lo sé, ¿eh? Porque yo me dediqué ahí a jugar metiendo edades del diagnóstico de los familiares, ¿no?, para ver cómo cambiaba, y la verdad es que con el colon, bueno, nosotros de momento la propuesta al ministerio es con antecedentes de cáncer de Ámsterdam, ¿no?, de síndrome de Ámsterdam, que cumpla criterios de Ámsterdam. No la probabilidad, pero si en el futuro se coge un modelo probabilístico como PREM, la verdad es que con el Dintel 2,5 pues entró un montón de gente. Con que no lo sé. Yo no he encontrado nada, ¿eh? No, no, es que es un tema, claro, es que además tú has hecho el análisis ahí con la edad, es que, claro, ¿cuántas familias tienen un miembro con cáncer de colon con 65 años? Una brutalidad, ¿no? Entonces, esto implicaría hacer un montón de estudios genéticos y ya no solo la parte, y ahí engancho con un tema quizá más de gestión, pero que también al final nos afecta a los que pasamos la consulta, ¿no? Si yo empiezo a incluir personas sanas para hacer un estudio inicial con una posibilidad de riesgo de mutación, que perfecto, está por encima de lo que dicen las guías, pero que es lo habitual, ¿no? Imaginaos el caso este de un endometrio con 69 años y nadie más en la familia. Es decir, sabemos que las posibilidades de que haya una mutación para esa persona puede ser de un 3 o un 4%. Si es un trastorno autosómico dominante, en el mejor de los casos, su descendencia, por ejemplo, va a ser un 1 punto algo o un 2%, ¿no? Entonces, ya no es solo el tiempo invertido, lo que queramos, sino que estamos ocupando espacio de consulta para gente que a lo mejor tiene un riesgo mayor o tiene otras necesidades. Entonces, vamos a tener que hacer un circuito de pacientes que tienen una necesidad urgente de tener estudio porque hay que tomar una decisión terapéutica. Otra lista para los pacientes que son afectos y que es un buen candidato y donde realmente podemos encontrar una alteración y entonces tiene implicaciones más importantes para la familia. Y luego una tercera lista de personas sanas
porque sabemos que pueden tener más de un 2,5, más de un 5% de posibilidades de una mutación, pero que sabemos que luego en la realidad, yo por lo menos, mi experiencia es que está por debajo de esos valores cuando hacemos los estudios, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Es decir, ¿qué implicaciones puede tener el ser muy férreos con aplicar las guías, ¿no? Que en un día a día de una consulta nuestra? Yo creo que va a ser complicado, ¿no? A ver, yo creo que nuestros compañeros dentro del servicio, los tumores, el estudio de mutaciones en tumor cada vez va a ser mayor y a partir de ahí tengan criterios o no tengan criterios, cuando encuentren una, dentro del tumor me estoy refiriendo, cuando hagan un panel y encuentren una de las mutaciones en donde puede ser hereditario, nos lo tendrán que enviar, ¿no? Y tendrán que hacer el estudio del tumor ellos. Luego el problema aquí va a ser los sanos, porque los sanos los vamos a tener que ver en las unidades de consejo genético. O sea, a ellos no los ve el oncólogo, ellos van a llegar casi todos los sanos, por lo menos en mi experiencia, los sanos te vienen desde primaria, ¿no? Porque sus familiares han fallecido y entonces consultan. O sea, que todos esos sanos los vamos a tener que ver en las unidades de consejo genético y vamos a tener que confirmar el antecedente del familiar, buscar el bloque tumoral, que si estás en tu mismo hospital bien, pero que si estás en otro hospital, yo creo que esto, bueno, va a generar un trabajo inmenso. Y no tengo yo muy claro cómo vamos a organizarlo dentro de las unidades de consejo genético. Casi me parece más fácil el paciente que ya tiene cáncer y los estudios que se van a hacer en el tumor, porque eso nos pueden ayudar nuestros compañeros de oncología a seleccionar solo los que sí que irán a las unidades de consejo genético. Pero no. Mira, hace un comentario, lo digo porque has hecho referencia a Beatriz, están mandando algunas cosas por el chat, ¿no? Y entonces dice que, lo leo literal, dice, en mi opinión, por nuestro sistema sanitario público necesitamos criterios de coste-eficacia. Bueno, es un poco lo que he comentado, ¿no? Que realmente sí existen trabajos de este tipo. Y ella dice que, pero que no existen datos, han debido revisar el tema, lógicamente, para la cartera de servicios y que no hay datos, al menos publicados, ¿no? Luego Rosario comenta buenas tardes, dice que hace un comentario, se me ha ido un momentito, aquí, dice que ve complicado con la sobrecarga asistencial poder atender a sanos con antecedentes familiares, ¿no? Entonces, pienso que es más viable hacer NGS de muestra tumoral y tejido, o tejido normal en todos los afectos. Bueno, esto es un poco en la línea en la que tú ibas, yo creo, ¿no, Isabel? De poder utilizar la secuenciación de tejido tumoral para poder identificar mutaciones patogénicas o muy probablemente patogénicas y a partir de ahí aquellas que tengan un impacto a nivel germinal poderlas analizar, ¿no? Yo creo que esa sería, al menos en aquellos casos en los que tengamos disposición de tejido, etcétera, poderlo hacer, ¿no? Yo creo que puede ser una opción, pero bueno, también es verdad que eso también incrementa muchas cosas, también incrementa costes, porque los estudios de secuenciación son caros, a veces las muestras, el tejido no está en unas condiciones como para poder hacer un estudio molecular en condiciones, pero bueno, podría ser una aproximación bastante cercana un poco a lo que tú comentabas, ¿no? Luego hay otro tema que yo quiero plantear, ¿no? Es decir, vamos a poner una situación práctica. Viene a nuestra consulta una chica, pues ha puesto ahí una chica sana, 20 años, con antecedentes, criterios de cáncer de mama y ovario de libro, y no tenemos ningún afecto. Y ella no está sola, tiene 2 hermanos, 2 hermanas más, son 3 hermanos, ¿no? Y entonces, claro, ella es la que viene y por criterios se ha decidido que sí, que es una, no candidata idónea, pero es la candidata menos mala para poder, o al menos tiene derecho a que se le haga un estudio genético, ¿no? Claro, le hacemos el estudio genético a uno de los 3 descendientes, que puede ser que sea negativo y nos quedemos con una falsa sensación. ¿Hasta qué punto en vuestra unidad o si lo has revisado, cuando tenéis esa situación, proponéis que venga el mayor número posible de sanos condescendientes? Es decir, nosotros lo que hacemos, intentamos que vengan todos los descendientes de esa paciente, ¿no? Pues son 3 hijos, los 3 hijos, y hacemos el estudio molecular de los 3, que incluso puedes, desde un punto de vista técnico, puedes incluso mezclar dos muestras para no tener que gastar otra corrida de muestra, dejando alícuotas separadas, lógicamente, para luego, si sale una mutación, saber cuál de los 2 tenía la mutación. Pero, y siempre intentamos que no tener solo uno de los descendientes, sino poder disponer de más sanos, ¿no? Porque, claro, hacer uno y es negativo, hombre, si es el único hijo, pues es el único hijo, pero si hay más,
No sé, ¿tenéis algún protocolo vosotros o manejo que hacéis vosotros cuando tenéis este tipo de situación? ¿O os quedáis con el resultado del que viene y ya está? Nosotros nada, porque nosotros no estamos estudiando en sanos, o sea que no te puedo decir experiencia porque no tengo ninguna. Sí que había oído, ¿no?, lo de a lo mejor mezclar sangres, porque en realidad si tú tienes 3 hijos o 4 hijos y mezclas las 4 sangres, si no encuentras ninguna mutación, pues lo descartas con un estudio, descartas a todos. Y si encuentras una, pues ya te dedicas a... No lo sé, no sé cómo se planteará, porque la verdad es que eso eran pues un montón de estudios. No lo sé si ahí está Beatriz y eso se ha planteado, porque sí que es un tema muy importante, claro. Si solo hay un hijo, bien, pero si tienes más, le haces el estudio a cada uno de los hijos y por separado, no, no lo sé si esto se ha planteado. Yo no lo sé, no tengo ni idea. Nosotros la experiencia nuestra es, a ver, más de 2 muestras no nos gusta mezclar porque sí que es Ujú. verdad que luego la secuencia puede ser un poquito más difícil de interpretar, pero hasta 2 muestras sí, siempre que podemos intentamos que vengan más miembros sanos, o sea, descendientes, siempre descendientes del caso y sobre todo en aquellas familias donde hay criterios franco de herencia, ¿no? Si vemos una familia muy cogida por los pelos, tampoco, sobre todo por no liar tampoco mucho a otros Ujú. hermanos que a lo mejor no tienen ningún interés en este tema y no genera una situación, ¿no? Beatriz hace un comentario, dice: Isabel y Pedro, ¿qué opináis de las guías NCCN? ¿Qué valor le dais a sus recomendaciones, grado de evidencia? Nos referimos a ellas continuamente, pero puntos suspensivos. Bueno, yo creo que es un comentario muy bueno, ¿no?, de Beatriz. Y no sé, Isabel, ¿qué opinas? A ver, yo las guías NCCN, pero ya no solo en cáncer hereditario, ¿no? Mi opinión en general es que son muy laxas, ¿no? Porque allí tienen otro tipo de medicina diferente al nuestro. Entonces yo creo que está bien por saber, pero que en Europa tenemos otra forma de hacer las cosas y no nos podemos permitir hacer tantísimos estudios ni, bueno, ni a nivel de tratamientos, ¿no? Cuando hablan, o sea, que yo creo que tenemos que ser más estrictos, pero si tú, oye, bueno, yo igual estoy equivocada, pero si tú buscas las guías de ESMO, te refieren a la NCCN, no tienen otros criterios específicos, ¿no? Yo cuando lo he revisado no tienes unos criterios de guía ESMO, a lo mejor estoy equivocada, pero te refieren a NCCN, entonces bueno, ahí tenemos un problema. Yo creo que Por eso he puesto NCCN. las de SEO también. Ahí tenemos la adhesión, efectivamente. Yo creo, a ver, yo creo que NCCN tiene unas cosas buenas, que es la rapidez con la que se actualizan, ¿no? Yo creo que es una ventaja de NCCN. Los algoritmos, que al final llega un momento ya no saben ni para dónde mirar. También es verdad que los algoritmos te pueden ayudar, pero a veces complican. Y yo creo que están muy orientados a una medicina defensiva hacia el médico americano, ¿no? De dejar unos criterios amplísimos para poder hacer lo que quieras con el paciente y sentirte cubierto si un día tienes un problema, ¿no? Añadido a que el paciente al final, si el médico se lo propone porque las guías le dicen que puede hacerse, luego el paciente, pues lógicamente tendrá que asumir el coste en la mayoría de los casos, ¿no? Yo no me gustan mucho porque creo que al final tampoco te orienta, te deja abierto mucho margen, ¿no? Yo, por ejemplo, no entiendo que una persona que hay un cáncer de páncreas en la familia se le haga un estudio a un sano. O sea, en un tumor de tan baja prevalencia y donde probablemente en nuestro entorno muchos de estos cánceres de páncreas vienen derivados de otros, de hábitos de vida o de algunas otras cosas, y porque ya un caso en la familia ya es una indicación, ¿no? En relación con esto también te quería preguntar, ¿no? Porque, claro, al final utilizamos modelos que se han desarrollado, algunos de ellos en poblaciones muy concretas, donde a lo mejor el riesgo de cáncer de mama o las agregaciones familiares, etcétera, pueden ser diferentes al entorno más mediterráneo, europeo, ¿no? En ese sentido, tú creo que lo has comentado que a ti el que más te gusta o el que te parece que se utiliza más, no me acuerdo ahora exactamente lo que has dicho, era el Boadicea, ¿no? El CanRisk. El Cambridge. Ujú. ¿Tú crees que se puede, lo digo ya un poco para aquellos que nos están oyendo, ¿no? ¿Tú recomendarías ese modelo que te parece el más cercano a lo que podría ser para poder tomar decisiones? A ver, yo creo que sí, ¿vale? Ese modelo yo creo que no está validado con población española, pero sí que ha incluido a mucha población y está validado en Inglaterra, que son, bueno, pues más parecidos a nosotros a lo mejor que modelos americanos. Muy bien. Otro tema, no hay comentarios, pero yo es que no puedo, creo que es un tema importantísimo este asunto porque la verdad es que las consultas cada día tenemos más, ¿no? Porque, y esto ya entra un poco en la parte de comunicación.
muchas veces cuesta explicarle a una persona sana que acude a la familia, que acude a la consulta, por qué no le vas a ofrecer hacer un estudio genético, ¿no? ¿Qué percepción tienes tú de esto, Isabel? Cuando tú estás en consulta, ¿crees que la gente cada día es más exigente a pesar de que solo explicas y que intentas explicarse de una manera razonada, etcétera? ¿Tú ves un aumento en la demanda por parte de la población sana a la hora de hacerse el estudio? A ver, yo creo que cada vez demandan más de todo, ¿no? La población. Demandan ellos, y yo no sé si también porque desde atención primaria, que debía ser el primer, cuando te lo mandan desde primaria, ¿no? El primer bloqueo, pues ellos no les explican más y te lo pasan. Yo creo que aquí lo que hay que explicar, y hasta ahora nos tenemos que basar en las guías que tenga cada uno, ¿no? Lo explico y digo que no podemos hacer el estudio genético porque no está dentro de la cartera de servicios de la Comunidad Valenciana, y le calculas el riesgo y le dices el seguimiento aconsejado. Eh, y bueno, y hay gente que puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero pues en el nivel de la sanidad pública pues no se puede ofrecer el estudio. Yo hay pocas veces, pero gente de esta que te pregunta y te vuelve a preguntar, pues tú dices, hombre, que a nivel privado se lo puede hacer, ¿vale? Con todas las dudas, si sale un estudio genético, una mutación, te ayuda a interpretarlo. Si no te sale, pues te vas a quedar igual que lo que yo te había comentado con los seguimientos que tienes que hacer, y es más probable que no te salga nada que te salga, ¿no? La gente, yo creo que si lo explicas bien, sí que suelen entenderlo, ¿vale? Está poniendo por aquí Beatriz que en Cambridge sí que Sí. hay población española, pero yo no sé el porcentaje, no lo he llegado a encontrar, y no lo sé si la cantidad que esté incluida es para decir que se ha validado en población española o solo es un porcentaje. Yo eso no lo he encontrado. No sé si ella lo sabe. Aquí, mira, esto sería un tema interesante, ¿no? Y aprovechando esta Beatriz, ahí estás tú. Mejor sería interesante dentro de la sección de cáncer hereditario promover un estudio en que hagamos con nuestras familias cálculos de los modelos que existen hoy en día y ver cuál es nuestro cálculo de riesgo y qué encontramos luego, ¿no? Es decir, yo creo que esto puede ser un trabajo importante en cuanto bueno, hay que ir de árbol en árbol metiendo los datos y que te haga el cálculo, pero bueno, nos podría ayudar a tener una idea si en una población como la española alguno de los modelos se sitúa de una manera similar a los modelos, ¿no? Yo creo que podría ser un estudio interesante y que nos ayudaría muchísimo en la consulta, por lo menos para sentirnos más arropados a la hora de decirlo, ¿no? Pero bueno, podría ser un tema interesante. Sí, o ver bien, ¿no? El grado de la población que hay. Es que no lo sé si es bastante la población que ha incluido Cambridge para decir que esto ya está validado en población española. Yo no lo Bueno, sé. revisaremos, ¿no? Pero bueno, ya Claro. saben que población española, yo creo que es interesante, ¿no? Por lo menos para mirarlo más a fondo. Y Beatriz también comenta que hay especialistas, ¿no? Que dicen a los familiares que se haga un estudio genético. Bueno, yo estoy de acuerdo, te toca a veces entrar en una situación un poco de Sí. enfrentamiento, ¿no? Delante de la familia. Yo creo que es un problema basado en la falta de formación, ¿no? Yo creo que no tiene otra razón, y es que, bueno, ellos creen que el estudio genético es algo que se hace con que haya casos en la familia, tampoco conocen los criterios y efectivamente yo estoy de acuerdo con Beatriz que con relativa frecuencia, no debe ser siempre, pero con relativa frecuencia te vienen derivado diciendo, vengo aquí porque me ha dicho el doctor tal que me tiene que hacer usted un estudio genético. Eso es una realidad. Y bueno, también es un tema importante en que las sociedades científicas también trabajen un poco este tema, porque lógicamente al final nosotros somos una unidad de recepción de pacientes y ya vienen con una cierta información, genera también a veces una desconfianza, ¿no? Del paciente o de la familia de me han dicho que venga y ahora usted me dice que no, ¿no? Entonces yo creo que esto... Claro, pero ahí lo que hay que dejar claro es si en tu comunidad no está dentro de la cartera de servicios, ¿no? Y desde luego poner en el informe que en estos momentos, a fecha tal de hoy, no está incluido en la cartera de servicios. Cuando si se aprueba a nivel nacional y todos tenemos que empezar a hacerlo, pues ya será otra cosa, ¿no? Pero es que al final también lo que hablabas de la medicina americana es medicina defensiva, ¿no? Porque tú no dices que no haya una mutación en la familia, sino que en estos momentos no tienes un caso índice con un cáncer en donde le puedas hacer, porque no estamos haciendo en la mayor parte de comunidades estudio en sanos de momento, ¿no? Mm. Entonces, bueno.
No, Bueno, está claro, que nosotros, pues eso, además, y es un horror, porque sí que cuando vas teniendo familias, que ha consultado un familiar sano con su familia, todos habían fallecido, no se ha podido hacer estudio genético, ha recomendado un seguimiento. Luego ha tenido un cáncer de mama, le has estudiado y tenía una mutación. O sea, que es un totalmente. horror, tener esto en la consulta y cada vez te pasa más porque tienes a más familias, pero bueno, pues tienes que explicar que, oye, que lo sientes mucho, pero que el criterio en ese momento, pues no estaba, ¿no? No, 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 totalmente. Ahí es un tema, yo creo que me lo habéis comentado, ¿no? El decir, "Oiga, mire, esto en este momento no entra dentro de los criterios, pero usted es libre de hacerse un estudio, por supuesto, si quiere. Y aquí estamos para interpretárselo o ayudarle lo que podamos, pero desde luego no es. Yo me pongo el ejemplo, como usted viene y me dice que se quiere hacer un PET-TAC. Pues mire, si no tiene indicación, pues no se hace un PET-TAC. Esto, la gente muchas veces dice, bueno, si es un análisis de sangre nada más, bueno, un análisis de sangre nada más, la extracción, pero luego esto conlleva ya no solo una inversión de tiempo, de dinero, de trabajo, sino que podemos encontrar resultados que generen todavía más preocupación y interpretación. más incertidumbre, ¿no? Mm. Bueno, pues yo creo que la verdad es que ha sido un webinar, a mí me parece un webinar súper interesante. Agradecer a las personas que han intervenido también su interés. Esperaremos que Beatriz, que está ahí metida, nos vaya informando un poco de cómo queda este tema, porque yo estoy convencido de que esto puede generar el tener que tomar medidas reorganizativas de las unidades de consejo genético, de circuitos de pacientes y todo esto, porque ya estamos en situación de desborde y introducir más estudios, pues realmente va a generar, ¿no? Como conclusión, yo creo que en los síndromes más prevalentes, como ha comentado Isabel, tenemos algunas guías en las que nos podemos, algunas herramientas además disponibles para calcular de una manera sencilla, que nos pueden ayudar a tomar decisiones y que, hombre, pues te da cierto soporte cuando tienes que explicar a los pacientes las cosas y que es un campo en el que desde luego tenemos que ponernos a marchas forzadas a trabajar, no solo en la parte de decisión de qué porcentaje y qué herramientas se utilizan para evaluar el riesgo, sino cómo vamos adaptar nuestra asistencia a ese incremento, como has comentado Isabel, en el número de personas, no de pacientes, de personas que van a ser candidatas a un estudio genético. Yo creo que, y luego los aspectos comunicativos, ¿no? Explicarle esto también. Una persona de 20 años tiene antecedentes, hacer un estudio o por qué no se lo haces, también genera algunos aspectos de comunicación que también complican más la consulta, hacen que tengas que gastar más tiempo, o sea, genera una complejidad añadida, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias Isabel. De nuevo, yo creo que ha estado fenomenal. Y nada, esperamos que os haya sido de utilidad y muchísimas gracias a todos. Nada, Buenas gracias tardes. a ti y a los que habéis estado ahí con nosotros esta tarde. Vale, hasta Gracias. luego. Buena tarde, hasta Buena luego. tarde, hasta luego.